¿Qué tal? Somos Idea Delirium. Yo soy Alex. Y yo soy Guille, y hoy les vamos a platicar del origen del horror. El miedo es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano y está con nosotros desde principios de la humanidad. Muy necesario para la sobrevivencia del hombre primitivo que estaba en las cuevas y no sabía cómo explicar lo que pasaba, los truenos, el fuego, todo. Y todas esas historias que se contaban alrededor de las fogatas fueron evolucionando en lo que hoy tenemos, que es cine y literatura y otros medios de expresión. Y para llegar a esto ha sido todo un largo y sinuoso camino del que Alex, que es un especialista en la materia, nos puede platicar más. ¿Qué nos dices, Alex? ¿Cómo fue? Bueno, el terror, como mencionas, es una de las emociones principales del ser humano y es básica para la supervivencia, el miedo. Es una de las cosas que le permite a nuestro organismo sobrevivir. Y bueno, como ya género narrativo, ha estado presente también siempre desde que existe civilización prácticamente. Cobra un poco más de forma en Grecia y en Roma, cuando surgen las narrativas como las conocemos. Y en ese momento el terror se regía bajo un principio, que era el principio de la cosa que encarna a la persona. O sea, siempre había algo que se apoderaba de la persona y lo convertía como en este ente malvado, ¿no? O lo llevaba a ser. Aunque hay antecedentes también que desde los egipcios, el libro de los muertos, sí, el libro de Enoch de los hebreos. Y la religión asiria también, de los sumerios, también contempla ciertas cosas que nosotros hoy consideramos terror y lo vemos en retrospectiva como que era parte del terror, pero que en realidad no eran narraciones de terror, eran sus narraciones religiosas. Exacto. Entonces ahí es un poco la diferencia. Digo, tan está arraigado en los griegos y en los romanos que el primer nombre de Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, era el moderno Prometeo, por la historia de este héroe griego. Sí. Y de hecho muchas de estas historias que te digo que se pasaban de boca en boca, recuerdo que hay un libro de Jan Potocki que se llama Manuscrito encontrado en Zaragoza, que fueron recopilando todas esas historias de terror que aún eran muy antiguas, las fueron recopilando dentro de un solo libro. Entonces fue así, bueno, parte como fue evolucionando. Después evoluciona un poco más. Durante la Edad Media sigue, pero seguía más en una tradición oral que escrita. Y se tendía mucho al folclore. Predomina mucho el hombre lobo en la Edad Media, especialmente en Francia y en Alemania. Las historias sobre hombres lobos que se originan. Que esto era básicamente porque en esos momentos la enfermedad que aún hoy en día existe, que es el hirsutismo, que es el que te llena de pelo todo el cuerpo. Así es. Entonces, bueno, sí, así. Y toma forma en la literatura hasta el siglo XVIII. Dentro del movimiento gótico, el primer libro que define el terror, o que ya está encasillado como lo que vendría a ser el terror, sería El Castillo de Otranto, de Walpole. Se vuelve muy popular esta novela de Walpole, pero también lo vuelve odiado por la gente porque lo consideraban de mal gusto, por lo que narraba, etcétera. Entonces se estigmatiza mucho a Walpole con El Castillo de Otranto. Y no solo en el siglo XVIII fue Walpole, sino también estaba William Blake y estaba Miss Radcliffe, que también, pero eran considerados pues en una segunda categoría de la literatura. Como viene mucho del gótico el terror, al menos en un inicio en la literatura, hay algo muy curioso. El terror realmente al inicio era un género escrito por mujeres, en su mayoría, y que se consideraba que estaba hecho para el público femenino. Las novelas de terror estaban hechas, así se consideraba, para el público femenino, porque las historias eran fantasmas, casas embrujadas, elementos básicos, la damisela en aprietos, que siempre tiene que ser rescatada. Florece dentro del romanticismo gótico, entonces es muy por esa línea. Ya en el siglo XIX aparecen los que vamos a tomar después como los principales referentes del movimiento o del género, que vendrían a ser Mary Shelley con Frankenstein, Edgar Allan Poe con todos sus cuentos, porque Poe no tiene novelas, solo son cuentos. Sí, son cuentos cortos. Robert Louis Stevenson, en especial con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un clásico, supongo la mayoría conocerán. Y Bram Stoker, que son los primeros grandes referencias del terror y los que contribuyen a darle
toda la forma durante el siglo XIX. Ahí ya se evoluciona, ya se empieza a hablar de otros seres de terror, de otro tipo de criaturas y empieza a haber otro tipo de narraciones, ¿no? Obviamente el boom y todo viene con el siglo XX. Y con el cine. Así es. Muy parecido a la ciencia ficción, la historia. Pues somos Delirium, esta es nuestra primer parte del horror, del origen del horror, y vamos a continuar. Síganos.